la realidad de la triste Navidad que se aproxima en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La tranquilidad ciudadana es una quimera en un país donde niños de 14 años son puestos tras las rejas y una periodista es agredida en su casa por dos encapuchados sin que nadie se alarme, sin que nadie haga justicia. Con un 11 de julio de por medio que ha dejado una estela de cientos de presos, un reordenamiento económico que ha empobrecido aún más a la clase trabajadora y a más de 8.300 muertes por el COVID-19 desde que empezara esta pandemia, los cubanos se enfrentan a unas navidades de ausencias físicas, carencias materiales y con la esperanza allende el Atlántico. Tras casi 3 décadas de la proscripción de la Navidad en Cuba y la imposición de nuevas dinámicas en los festejos, lo que queda de este trágico 2021 no deja espacio siquiera para aspirar a una cena típica de fin de año. No todos podrán costear la sobrada carne de cerdo en estos momentos que se cotiza en 250 pesos la libra y en algunos lugares del país a 400 la carne asada. Tampoco abunda la oferta de bebidas alcohólicas o los granos para el congrí, y un plátano está llegando a costar cerca de 5 pesos la unidad, mientras que los tomates se venden casi a cualquier precio en la bolsa negra de valores impagables. Entre las prohibiciones de entrada al país que impone el régimen a sus ciudadanos, el miedo a represalias de algunos emigrados, los inflados precios de un ticket de avión y un vuelco consciente en lo que a viajes a Cuba se refiere, muchos cubanos no podrán visitar su país para despedir este 2021 en familia y otros ni siquiera con quién celebrar. En la isla, la promesa de averías y apagones, el aumento del despliegue militar y de brigadas de respuesta rápida adornan las calles con la oscuridad y la represión que siempre han colgado sobre nuestras cabezas, pero que ahora se hacen cada vez más evidentes. Los anuncios lumínicos son sustituidos por el foco del carro de policía patrullando ciudades de nadie y calles de revolucionarios que tampoco tendrán mucho para celebrar. La tranquilidad ciudadana es una quimera en un país donde 14 niños son puestos tras las rejas, una periodista es agredida en su casa por dos encapuchados sin que nadie se alarme, sin que nadie haga justicia. En este clima de luto, terror y desesperanza despide Cuba el año viejo, aunque algunos no quieran darse por enterados, aunque otros, los privilegiados, celebren como si nada hubiese pasado, como si no hubiera mañana. Esa también es una consecuencia de la urgencia de sobrevivir en una dictadura. Es que quien vive temeroso nunca será libre. Es tan grande el miedo de los cubanos al comunismo que hasta suponen que todavía pueden sufrir, incluso en lejanas geografías, sus represalias. El comunismo, al menos el que yo conozco, puede ser absurdo, extravagante. El comunismo es una enfermedad que carcome, es una tara, un deterioro que puede ser hereditario y que se pasa de una generación a otra. El comunismo provoca a quienes lo sufren un deterioro de la razón, un miedo crónico que se hereda, que persiste, incluso cuando se ha puesto a distancia, incluso cuando se le interpone un mar inmenso y mucha tierra. Infinitas son las veces en las que aparece el miedo, el desasosiego enfermizo, si es que se ha vivido el comunismo. De muy poco sirven las nuevas geografías y los diferentes sistemas políticos que acogen a los enfermos de comunismo si todavía lo sienten. No importa el clima ni los nuevos idiomas, las religiones más raras. El enfermo de comunismo, incluso cuando el mal entró involuntariamente y no por convicción, puede no curarse nunca y poco importan los idiomas nuevos, las libertades más sofisticadas. No son pocas las veces en las que el mal permanece por un tiempo y quizás para siempre. Existen enfermedades que no encontraron aún tratamientos eficaces, que no reaccionan a ninguna terapia definitiva útil, y el comunismo sigue siendo una de esas enfermedades crónicas que azotan al mundo. La prognosis no es eficaz, porque el comunismo no es un fenómeno meteorológico del que, al menos en muchos casos, puede preverse su curso, las intensidades de los vientos, lluvias, etc. El comunismo es una enfermedad vieja que sigue sorprendiéndonos, sigue dejándonos con la boca abierta cada vez que descubrimos las taras que va dejando a su paso. Siguiendo con las noticias, excepcionales gusañeros de Díaz-Canel, en una clara señal política para intentar generar confianza en emigrados dispuestos a arriesgar inversiones en Cuba. Gusañeros excepcionales podrían ser reconocidos con cargos en el aparato estatal cubano por designación directa del títere castrista Díaz-Canel,
que sigue empeñado en dividir a los cubanos entre buenos y malos según sus posturas frente a la dictadura más antigua de Occidente. La medida no obedece a la necesidad legislativa alguna, sino a las urgencias políticas y económicas de un gobierno en sus horas más bajas, por el empuje del descontento popular y su alergia a la democracia y la libertad, y su pasión continuista en reiterar los errores de Fidel Castro y de Raúl Castro, evitando reconocer que el mundo y la Cuba actual son muy diferentes. Obviamente, aunque la información inicial es parca para evitar revuelo inconveniente, apenas un par de párrafos en la web de la Asamblea Nacional, pero reproducidos por el Grama en su portal con título antiperiodístico, una clara señal política para intentar generar confianza en los emigrados dispuestos a arriesgar inversiones en Cuba, con un largo historial de expropiaciones forzosas sin ninguna indemnización y abundantes atropellos contra legítimos propietarios y socios extranjeros. Un gobierno negado a reconocer los derechos políticos de los emigrados, pese a su aporte decisivo en la economía, y castigándolos con tasas consulares, aduanales y administrativas de atraco, no debía pretender estafar a empresarios cubanos como ha hecho con numerosos socios extranjeros, pero muy mal tiene el ojo de la chiva cuando el Estado desata el filibusterismo inversor. Cuba demanda una transformación política y económica, y no maniobras dilatorias como la que acaba de perpetrar el tardocastrismo, impotente ante la rebeldía creciente de los cubanos y sus fracasos en todos los ámbitos. El castrismo debía abandonar todo simulacro y reclutar a un pelotón de incompetentes, como son Arturo López, José Pertierra y Carlos Lazo a la cabeza, y facilitándoles fondos propios protegidos en Londres, Suiza, Luxemburgo y Panamá, convertirlos en inversionistas de vanguardia y generar la penúltima ficción, ordenando a la prensa estatal la recreación de excapitalistas en la ardua tarea de salvar a esta revolución fracasada y el socialismo. Por si fuera poco, la novedad legislativa lesiona la política oficial de cuadros, propicia la creación de una nueva subguardia en la estructura estatal, abre una brecha con los sacrificados dirigentes intermedios y establece dos categorías, los del montón antiembargo y los amigos de Díaz-Canel, unidos en un apoyo militante a la destrucción de nuestra Cuba. Mientras llega la luz de inversionista de incautos emigrados, habrá que contemplar las caras de los cuadros intermedios de Estado, el gobierno y el Partido Comunista, cuando vean a los que ocupan los cargos, pese a que le llevan años de ventajas al frente de la Oficoda y ya no tienen un buchito de café para abnegados combatientes, obligados a trueque mutuo y a la simulación permanente. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.